Muy buenas noches, como siempre, espero que estén muy felices, muy contentos, muy satisfechos, porque Dios siempre va a llenar al hombre, siempre va a llenar a la persona. Toda persona que tiene necesidad, toda persona que necesita llenar ese hueco en el corazón, va a poder hacerlo y va a tener la plenitud en Dios. Un día le dije a uno de mis amigos, un gerente de una empresa, sabes que necesitas correr al Señor porque esos antojitos incluso que tanto tienes, ese deseo de estar ingiriendo algo, comiendo algo, es porque te está faltando algo. Y es que él estaba pasando un tiempo complicado en su vida y en su matrimonio y le dije, tú necesitas acercarte más al Señor Jesucristo. Y desde aquel entonces, tengo entendido, él ha estado buscando a nuestro Señor Jesús, lo veo cada día mejor. Dios ha hecho milagros extraordinarios en su vida y en su matrimonio y estoy admirado porque pues obviamente que Dios ha respondido, respaldó y llevó a cabo lo que tanto deseaba. Pero pensando en este tipo de ideas, es que ayer el Espíritu de Dios me sacudió con un mensaje que quiero tratar en este momento muy brevemente, pero que estoy seguro que le va a servir a alguien por allá. Hablarles sobre el tema me siento solo, por un lado, y por otro lado, me puedo estar quedando aislado, por eso es que me siento solo. Y voy al grano con la Biblia, con la cita de hoy. Así dice la Biblia en Lucas capítulo 8, versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Impresionante esta cita. Primero que nada quiero abordar este tema porque considero que hay una buena cantidad de personas que están en espera de ver que todos sean buena semilla o que todos sean buena tierra. Creo que hay una cantidad de discusiones, tanto en redes sociales como en las personas, porque quisieran que todos fueran buena tierra, desean ser buena tierra o presionan para que otros sean buena tierra. ¿Y sabes qué pasa con esto? Que tanta presión a algunos los va a ir aislando. Y lo mismo es la bendita palabra de Dios, que todas sus verdades, que es una sola, porque son paralelas, y que nos llevan a lo mismo, pero que algunos al ir al fracaso, ojo con esta palabra que quiero que se te quede ahí, al caer en un fracaso en la vida, se van a sentir tan solos, se van a sentir tan aislados y se van a sentir
tan desvalorados que van a decir, es que yo creo que la vida no se hizo para mí. Ahora, quiero darte esperanzas tú si estás pasando este tipo de situaciones, porque posiblemente estás sonriendo, pero te estás perdiendo lo mejor de la vida porque no estás entendiendo algunas cosas y la gente en tu entorno presiona y presiona muchísimo, y cuando ellos presionan no te das el ancho, no, o sientes que no das el ancho y empiezas a sentirte aislado al grado de sentirte solo y luego vacío. Y entonces la misma palabra de Dios te cuesta entenderla, asimilarla, tenerla, absorberla y aplicarla. Cuando no hay presión te es más fácil ponerle atención, cuando no hay presión te es más fácil aplicarla. Ayer yo estaba observando que los números respecto a los suicidios es muy alto porque las personas luchan solos, luchan y no se abren y no hablan de sus situaciones con otras personas y se van hundiendo y hacen que esa necesidad de ser llenada por Dios exclusivamente se vuelva llenada por otras cosas, palabras, incluso por sus propias palabras, sus propios autoconsejos o propios consejos. Se alimentan de sí mismos en lugar de alimentarse de la bendita palabra de Dios, y eso va a matar a cualquier persona. Por eso es muy malo no llenarse de la palabra de Dios diariamente. Tengo el hábito de diariamente leerla, y cuando siento que no la leo, la pongo y la escucho, pero no hay nada mejor que leerla, y a veces no necesitas leer demasiado, pero sí tienes que leerla, porque dejar de leerla te hundirá, despedazará, y lo mejor que ha inventado este mundo, el maligno, hasta tu propia carne sin saberlo tú, es que tratan de ahogar la palabra de Dios y todo lo sembrado ahí, porque si tú empiezas a leer la palabra y empiezas a estudiar, por ejemplo, abres la Biblia y te llega, por ejemplo, el versículo de porque el que a mí viene yo no le echo fuera, tú te vas a sentir apapachado, acobijado, protegido. Pero si en lugar de leer la Biblia no la abres, y obviamente que empieces a escuchar, no, pero tú eres un bueno para nada, pero si tú eres un fracasado, pero si tú qué tienes que decir respecto a las cosas de Dios, obviamente que eso te va a hacer mucho daño. Y esto incluye a los mismos pastores, porque nos llenamos de muchas actividades y no siempre estamos listos para recibir la palabra de Dios, aunque la enseñamos. Si se lo está diciendo alguien que ha predicado la palabra de Dios a miles de personas en diferentes partes del país. Se lo está diciendo alguien que por causa del estar sirviendo se fue descuidando en algún momento y la palabra dejó de fluir en uno. Ahora, esa es una parte, y quiero volver a leer rápido para subrayar algunos puntos. Versículo 5, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, ojo, aquí está muy clara la palabra, dice, una parte cayó junto al camino. Ahora, eso, ¿quién lo determina? Que esa semilla caiga en tierra que está junto al camino. Tengo una noticia, Dios. 2, y fue hollada, la pisotearon, y luego dice, y las aves del cielo la comieron. Hay gente que no va a tener la oportunidad de dar fruto a lo largo de su vida. No lo va a poder lograr, no lo va a alcanzar, pero tranquilo, porque sigue diciendo, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Aquí voy a usar estos dos ejemplos. Vas a tener que, si tú estás siendo una víctima de ese tipo de palabras que te están afectando y que te están haciendo sentir muy, muy mal, vas a tener que aprender a escuchar la voz de Dios, discernir si eres de Dios. ¿Cómo sabemos que eres de Dios? No importa tu religión, ¿Cómo sabemos que eres de Dios? Porque yo te leo esta palabra o tú escuchas este podcast y de momento dices, eso es lo que a mí me está pasando. A ver, yo necesito investigar un poquito más. Me he estado sintiendo solo todo este tiempo, porque te tengo que decir lo siguiente. Hay personas como el apóstol Pablo, que estuvo solo durante muchos años, preso en la cárcel y nunca se sintió solo. No se sintió solo, se sintió consolado y pudo consolar incluso a otros que estaban afuera, que estaban libres, pero que se sentían solos.
Esa es la diferencia, por eso es que es importante. La diferencia la marcamos nosotros. Si nosotros nos metemos a Dios, nosotros vamos a tener como compañero a Dios y a empujar. Pero ¿qué hago si yo soy una persona que me siento que estoy en la orilla? Pues empuja, porque además es una persona. Este es un ejemplo sobre un sembrador, pero las personas podemos empujar y podemos llegar a ese lugar. Brevemente te comento, por ejemplo, en mi caso, yo veía a las personas, y básicamente mi padre espiritual, que se dedicó a hacer los milagros, las maravillas y los prodigios. Yo he tenido muchos cursitos bíblicos, ya había tenido suficiente enseñanza de seminarios antes de que su servidor llegara a los 18 años aquí. Y esa temporada me inquietó mucho. Yo decía, yo quiero ver milagros, yo quiero ver maravillas, yo quiero ver prodigios, y no pasaba ninguno. O sea, pasaba uno que otro, pero casi nada. Entonces, de momento, si veía que había una necesidad de producir un milagro en algún lado, yo decía, híjole, creo que eso es para mí, pero no lo veo que se active. Yo tuve que empezar a presionar, por decir algo, y suplicarle a Dios y decirle y recordarle, Señor, tú no haces acepción de personas, y yo soy una persona que se siente aislado, que se siente solo, que se siente afligido, necesito tu ayuda. Y Él me empezó a llenar y me empezó a abundar de su presencia, y cuando yo menos me di cuenta estaba orando por personas y éstas estaban recibiendo sus milagros. Luego dice la bendita palabra de nuestro Señor que otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Es decir, ¿puedo hacer que la voluntad de Dios cambie a mi favor? Sí se puede. Por supuesto que sí se puede, pero tienes que aferrarte a Él y deshacerte de los dichos que hace la gente normal y común para ganar un poquito de empatía de los demás, o el favor de alguien más, o la ayuda de alguien más. Somos muy dados a decirle a la gente, hey, ¿sabes qué? Por ahí llévame en tus oraciones. Por ahí, tú que estás más cerquita, a mí me lo han dicho y no los estoy juzgando, pero les he dicho abiertamente, pero cambien esa parte, porque les es más fácil decir, llévame en tus oraciones, tú que estás más cerquita de Dios, por ahí acuérdate de mí, no te olvides de mí. Yo me los encuentro a veces en la calle y esa es la parte que me han llegado a mencionar, ¿no? Entonces, no se trata de eso, tú tienes un Padre. Tú tienes un Padre como es el mío, y no estamos ni solos, ni huérfanos, ni nada. Ni siquiera esa palabra le cabe a una persona que está en Cristo Jesús. Por eso es que el rey David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran voluntaria e involuntariamente, Jehová con todo me recogerá. Él nunca sintió soledad, él siempre se sintió a gusto, y aunque en ocasiones escribe sí la soledad, era pasajera y se iba. Esa situación emocional pasaba de largo y no así echaba raíces en él. Entonces dice la palabra de Dios, otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. ¿Qué pasa si yo no soy buena tierra pero quiero serlo? Tengo que decirle, Dios, hazme buena tierra, porque afortunadamente tenemos esa ventaja. Fíjate, la tierra no puede gritarle a Dios, entre comillas, no puede, pero nosotros sí. Digo entre comillas porque todo lo que da vida tiene formas y lenguajes con Dios. Eso es algo más profundo, en otro momento te podré enseñar, porque hasta los días tienen sus nombres y tienen lenguaje con Dios. Eso nos enseña la Biblia, son cosas ya más fuertes de entender, pero lo que quiero que me comprendas, y por favor no lo tires a la basura, es: tú no estás solo, y aunque te sientas en la orilla, y aunque te sientas entre espinos, y aunque estés en medio de una familia que no quiere nada de Dios, y aunque estos te quieren ahogar, y aunque te invitan cervezas, y aunque te invitan alcohol, y aunque tú mismo de momento se te hace más fácil decir, creo que yo necesito esto porque me siento mal o me siento solo, eso es algo que tienes que quitar para sustituirlo por la palabra de Dios. A veces la iglesia ha fallado porque ha sido muy radical. No es mi caso, porque yo no les he dicho nunca, ¿sabes qué? Deja de hacer esto, deja de hacer aquello, porque yo no soy el Espíritu Santo. Yo no te puedo convencer de pecado, de justicia y de juicio. Yo no te puedo convencer de cómo vestirte. Te puedo dar algunos consejos. No te puedo convencer de cómo alimentarte, porque eso lo hace también Dios, ya que la glotonería es un problema muy fuerte, ¿no? Te puedo convencer de algunas otras cosas. Fíjate que es más fácil convencerte de perderte
que de hacerte un bien. Por eso es que trato yo siempre de hablarte de la palabra de Dios. Jamás escucharás a Edwin Arenas hablar de Él, porque Él es la gran cosa. Tú escucharás mis mensajes porque la gran cosa siempre es Dios. Por eso quiero en este momento sembrar en ti esta palabra, que reconozcas que Dios es en ti el todo, que Dios es en mí el todo, y que con Él tenemos todo. ¿Qué es todo? Todo, absolutamente todo, y que no estamos solos y que no podemos declarar lo que dice la gente. Nada más estaba yo y Dios. ¿Cómo? Pues si está Dios y tú, ya son mayoría y no estás solo. Dios está ahí. Si haces un viaje y vas solo, Dios está ahí. Hace un momento, mientras yo conducía, le decía al Espíritu Santo y empezó a fluir en mí dentro del carro, y venía hablando en lenguas y venía orando en el Espíritu. Por un momento pasaron unos minutos donde yo estaba orando en el Espíritu y le estaba diciendo a Dios: de eso se trata la vida del cristiano, de fluir en el Espíritu, de fluir en tu presencia. Y yo quiero más y abundar en tu presencia, Dios. Yo había puesto el radio por un momento y no encontré algo que me ayudara o que me pudiera hacer que no estuviera sin ruido, pero entendí que incluso esos espacios de silencio son especialmente para orar, para buscar a Dios, para poder entrar en su presencia y llenarse de su gloria. Por eso es importante estar buscando la presencia de Dios, porque de lo contrario vas a jalar tu tableta, vas a jalar tu celular, vas a poner un programa de televisión, vas a poner la radio fuerte, vas a poner la música, vas a querer hablar por teléfono con alguien, y todo eso algunas veces es bueno, pero no siempre, y para nada es correcto que se esté dando de manera constante. Eso lo que va a hacer es que las voces van a ahogar la palabra de Dios y te van a terminar matando y ahogando, y contigo te vas a llevar entre los pies, como decimos coloquialmente, a muchos otros. Por eso es que es importante que hoy reflexiones y pienses en ser una buena tierra, buscarle a Dios. Por eso es que nos da la palabra, el Señor Jesús nos da la misma salida, dice, hablando estas cosas decía a gran voz. O sea, Él gritó, exclamó, Él trató de profundizar su palabra para poder subrayar lo siguiente: el que tiene oídos para oír, oiga. No nos hagamos perezosos al escuchar. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Entonces Él es cuando ya empezó a explicar lo que ya todos entendemos sin mayor problema, y más si tú has leído la Biblia. Pero por aquellos que no, dice lo siguiente: a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. No toda la gente entiende la palabra de Dios, pero ni yo, tal y como la debemos de entender, ni el pastor que tú ves en YouTube, ni el pastor que tú ves por todos, el más grande de todos aquellos. Incluso en alguna ocasión escuché a diferentes pastores en diferentes maneras y en diferentes lugares, que ellos entendían la Biblia, pero que a los 10 años, otros a los 15 años, otros a los 5 años, otros a los 30 años, se veían en la necesidad de revocar lo que ellos habían asegurado por algún momento. ¿Por qué? Porque llega el Espíritu Santo y te convence de pecado, de justicia y de juicio. Sin embargo, lo que ellos llegaron a hablar, tanto como lo que yo hablo o lo que tú llegas a expresar, es bueno, porque Dios está detrás de ti y Él es el que produce el querer como el hacer. No vamos a poder dar un fruto que no podemos dar. Necesitamos enfocarnos al que sí podemos dar. Y por eso es que a veces nos sentimos o solos o fracasados, porque queremos dar el ancho y quedar bien con toda la gente que opina de nosotros. Pero hoy quiero que te quites peso y carga, por favor. Si te has sentido mal, ¿por qué? Porque ves que ese crece, porque ese prospera, porque ese tiene un buen ministerio, porque ese tiene un buen auto, porque ese está estrenando ropa, porque ese le está saliendo bien los negocios, porque tú estás ganando poquito. Tranquilo, esta es una temporada por el momento, pero si te levantas, te esfuerzas y empiezas a luchar, llegarás a tus metas y tendrás mejores oportunidades, o tomarás mejor esas oportunidades, porque quizás las tienes pero no las has distinguido. De eso se trata hoy la palabra de Dios. Por favor, entiéndeme lo siguiente: no estamos en competencia, ni tú estás en competencia con nadie. Aunque ellos quieran verte como una competencia, que no te gane la tentación de caer en esa competencia. Deja que ellos hagan lo que ellos están haciendo, que ellos crezcan. Posiblemente ellos están pasando por la etapa mejor de sus vidas. Te puede pasar lo que le pasó al creador de Kentucky Fried Chicken.
Él, en su edad ya madura, después de haber sido un fracaso en todos sus intentos, después de haber hecho mucho con su vida, él sentía que no estaba llegando a sus metas. Pero llegó el tiempo donde dijo, yo nací para otras cosas, y cuando menos se dio cuenta, ya en una edad muy madura, es cuando llegó a sus metas y se volvió extraordinario y muy exitoso. De eso te estoy hablando ahora. La Biblia, la bendita palabra de Dios, tiene un tiempo, y no todos vamos a dar el fruto, el tiempo que las demás dicen. Por eso, mira, algunas personas te van a criticar, se van a sentir mal, te van a juzgar, van a decir que eres esto, que eres aquello, que eres un fracaso, que por tu culpa esto, que por tu culpa aquello. Pero tranquilo, descansa, eso no es verdad, eso no es cierto. Tú no puedes dar fruto en el tiempo que ellos quieren, porque todavía no es tu tiempo. Tu temporada apenas está viniendo. Por favor, en este momento entiéndeme esto. Eres una persona de buena tierra, y dice el versículo 15, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Tranquilos, con perseverancia te vas a volver una persona buena y recta mientras vayas reteniendo la buena palabra, la palabra que estás escuchando ahora mismo. Apaga, por favor, debes de tomar en cuenta apagar el celular. Yo prendo constantemente mis instrumentos cuando yo siento que algo me está haciendo falta, pero para leer una cita bíblica o un artículo importante. Por eso los guardo. Tengo el hábito de guardar a veces algunos de los artículos que no puedo leer en ese instante, y de ese momento yo los leo porque sé que eso me está edificando, me va a servir. Te dejo esta palabra en el corazón, por favor. Si te sientes solo, por favor, simplemente dile conmigo al Señor: Espíritu Santo, me siento solo, ¿puedes venir conmigo? Porque si te sigues sintiendo solo y no tratas esta situación, te puede causar mayor daño. Por favor, y si eres hombre, ponme atención, el 80% de los hombres que cometen suicidio es gente que se fue escuchando voces, o se sintió presionada, o cosas por el estilo. En otra oportunidad o en otra entrega te voy a dar más sobre este material. Pero escucha, es importantísimo que esa soledad la ataques con la presencia de Dios. Por favor, que esa soledad no la ataques con ruido, no la ataques con diversión, con chistes, con memes. Es bueno porque somos humanos y nos componemos de diferentes temporadas. Y ustedes me conocen, yo no soy una persona que se la viva todo el tiempo serio. En realidad hago muchas más bromas de lo que las personas consideran. Estaba con un pastor ahí sentado en una mesa, y de momento se ofendió porque mi forma de ser es muy diferente, ¿no? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos que jalar la bendición del Señor para no estar en eso que al enemigo le conviene. Si tú me escuchas hoy, vas a vencer la ansiedad, vas a vencer la depresión. Por favor, entiéndeme, no estás solo. Manda un mensajito, conoces mi número de teléfono. Si no, mándame por inbox en el medio que tú estás recibiendo. Mándame por ahí tu mensaje, y con mucho respeto yo lo voy a leer y lo voy a responder. Pero no estás solo, no estás para nada solo. Necesitas llenarte de Dios, necesitas llenarte de su presencia. Mañana nos vemos con la continuación de lo que Dios quiera que le demos continuidad. No te pierdas este tiempo, pero te bendigo, te cubro con la sangre de Cristo y reprendo todo suicidio de tu vida en el nombre de Jesús, y toda soledad en el nombre de Jesús de tu vida se va ahora. No tiene parte ni suerte en ti. Eso es algo que el Espíritu Santo me estaba urgiendo ayer y hoy. Me estaba urgiendo mucho a que soltar esa palabra que te liberara. Ese monstruo de muerte está vencido en esta hora en el nombre de Jesús. Y eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y suelto calorcito de Dios, apapacho de Dios, abrazo de Dios sobre ti. Vas a dormir tranquilo en esta hora. En paz te vas a acostar, como yo lo digo y como lo dice la Biblia y nos lo ha enseñado. Y así mismo vamos a dormir, porque solo nuestro Señor Dios nos hace vivir confiados. Jehová de los ejércitos nos hace vivir y dormir tranquilos. Pase lo que pase, voy a levantarme porque Jehová me sustenta. Jehová te sustenta. Vas a estar bien. Esto va a pasar.
No es tu fin. Vienen nuevos tiempos y tampoco eres falso y tampoco eres un hipócrita y tampoco eres una persona para pisotear y tampoco eres alguien que ya no valga para nada. Eres alguien que está luchando y que tiene oídos y que hoy me has escuchado bien y que va a saber decir: Dios, ayúdame, quiero ser y dar buen fruto. Y no importa si vuelves a fracasar y a caer en un hoyo, levántate, porque tu vida sigue y tienes que seguir siendo bendición para los que te necesitan. Siempre hay alguien que le haces falta. Te mando un abrazo de respeto y de amor. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Nos vemos mañana.